Después de que mis hijos me echaron de casa, trabajé limpiando la biblioteca de un billonario. Cada noche, en secreto, reorganizaba sus libros a mi manera. Pensé que nunca lo notaría, hasta que sentí un susurro en mi oído. Sé lo que estás haciendo. Me quedé congelada del miedo. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Angélica y tengo 67 años. Nunca pensé que a esta edad estaría durmiendo en el sofá de una amiga, con una maleta llena de ropa arrugada y el corazón roto en 1000 pedazos. Pero aquí estoy, después de que mis propios hijos me echaran de la casa que ayudé a pagar durante 30 años. Todo comenzó hace 3 meses, cuando David, mi hijo mayor, llegó con esa sonrisa falsa que conozco tan bien. Traía a su esposa Miranda, una mujer que siempre me miró como si fuera un estorbo en su vida perfecta. Se sentaron en mi sala, en los sillones que compré con tanto esfuerzo cuando ellos eran pequeños, y me dijeron que era hora de que pensara en mi futuro. «Mamá, ya no puedes vivir sola», dijo David, sin siquiera mirarme a los ojos. «Encontramos un lugar perfecto para ti, un hogar de ancianos muy bonito, con enfermeras las 24 horas». Miranda asentía como una marioneta, tocándose el collar de perlas que seguramente costaba más que mi sueldo de 3 meses cuando trabajaba en la oficina postal. «Es lo mejor para todos, Angélica», murmuró con esa voz melosa que odio. «Nosotros necesitamos el espacio para los niños». Los niños. Mis nietos, a quienes apenas había visto en los últimos 2 años, porque Miranda siempre tenía una excusa para mantenerlos alejados de mí. Que si tenía gripe, que si la casa estaba muy desordenada, que si era muy tarde, siempre algo. «Pero esta es mi casa», les dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz. «Aquí crecieron ustedes, aquí están todos mis recuerdos». David se levantó impaciente. «Mamá, no seas dramática. Ya hablamos con un abogado. Como no tienes otros ingresos significativos y nosotros hemos estado ayudándote con algunos gastos, tenemos derecho a tomar decisiones sobre tu bienestar». Mentira. Yo tenía mis ahorros, mi pequeña pensión, mi independencia. Pero ellos lo habían planeado todo perfectamente. Durante meses habían estado pagando algunas facturas aquí y allá, creando un patrón, una dependencia que ahora usaban en mi contra. Esa noche, mientras empacaba mis cosas en silencio, escuché a Miranda hablar por teléfono con alguien. «Sí, ya casi está listo. En cuanto se vaya, podemos empezar la remodelación. El decorador dice que puede tener todo terminado en 6 semanas. Se me partió el alma. No me estaban enviando a un hogar por mi bien. Me estaban desechando como a un mueble viejo que ya no combinaba con su nueva decoración. La mañana siguiente, David llegó con una camioneta. «Es hora de irnos, mamá». Su tono era frío, distante, como si hubiera aprendido a desconectar sus emociones cuando se trataba de mí. «¿Y si no quiero ir?», pregunté, aferrándome al marco de la puerta de mi dormitorio. «No tienes opción», respondió Miranda desde atrás. «Ya está todo arreglado». Fue entonces cuando supe que había perdido a mis hijos para siempre. No a la muerte, sino a algo peor, a la codicia y la conveniencia. Mi amiga Rosa me recibió en su pequeño apartamento, pero ambas sabíamos que no podía quedarme para siempre. A los 67 años, encontrar trabajo parecía imposible. Nadie quiere contratar a una mujer de mi edad, especialmente cuando llevas 5 años sin trabajar porque pensabas que habías terminado esa etapa de tu vida. Fue Rosa quien vio el anuncio en el periódico. Trabajo nocturno, biblioteca privada, experiencia en limpieza preferible, contactar después de las 8 de la noche. El salario era de $300 a la semana. No era mucho, pero era algo. La dirección me llevó a una mansión imponente en las colinas, con jardines perfectamente cuidados y una fuente que brillaba bajo las luces nocturnas. El portón se abrió automáticamente cuando presioné el timbre, como si me estuvieran esperando. Un hombre alto y elegante me recibió en la puerta. Tendría unos 70 años, cabello gris perfectamente peinado y ojos azules que parecían ver demasiado. «Usted debe ser Angélica»,
dijo con una voz profunda que me hizo pensar en whisky añejo. Soy Lionel Hardwell. Bienvenida. Me mostró la biblioteca y se me cortó la respiración. Era como entrar en un sueño. Paredes cubiertas de libros desde el suelo hasta el techo, escaleras que se deslizaban sobre rieles dorados, lámparas antiguas que creaban charcos de luz cálida. Miles y miles de libros, algunos tan viejos que parecían pergaminos. Su trabajo es simple, explicó Lionel. Limpiar, organizar, mantener todo en orden. Trabajará de 10 de la noche a 6 de la mañana. Yo estaré en mi estudio la mayor parte del tiempo, así que tendrá privacidad para trabajar a su ritmo. Era perfecto, demasiado perfecto para ser real. La primera semana fue como un bálsamo para mi alma herida. Limpiaba cada estante con cuidado, acariciando los lomos de los libros como si fueran mascotas. Pero pronto noté algo que me molestaba profundamente. No había orden alguno. Los libros estaban mezclados sin ningún sistema. Novelas junto a libros de historia, poesía mezclada con manuales técnicos. Era un caos hermoso, pero frustrante. No pude resistirme. Empecé poco a poco, reorganizando una sección cada noche. Primero por géneros, luego alfabéticamente dentro de cada categoría. Era algo que me calmaba, que me hacía sentir útil después de tantos años de sentirme descartable. Lionel nunca decía nada, aunque a veces lo veía observándome desde las sombras del pasillo. Pensé que no se daba cuenta de mi reorganización silenciosa. Me equivoqué completamente. Fue durante mi tercera semana cuando ocurrió. Estaba en la escalera, acomodando una sección de clásicos franceses, cuando sentí una presencia detrás de mí, una respiración cálida cerca de mi oído. Y entonces, esas palabras que helaron mi sangre. Yo sé lo que estás haciendo. Me quedé paralizada, aferrada a los barrotes de la escalera, el corazón golpeándome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Las lágrimas brotaron de mis ojos antes de que pudiera detenerlas. Iba a perder este trabajo también. Iba a quedarme sin nada otra vez. Me bajé de la escalera temblando, esperando las palabras que me enviarían de vuelta a la calle, esperando escuchar que estaba despedida, que había arruinado la única oportunidad que tenía de mantenerme a flote. Pero Lionel no dijo nada más esa noche. Solo se quedó allí, parado en las sombras, observándome mientras yo intentaba controlar mis lágrimas y continuar limpiando como si nada hubiera pasado. Los días siguientes fueron una tortura. Cada sonido me hacía saltar. Cada paso en el pasillo me ponía en alerta máxima. Seguí trabajando, pero ya no me atrevía a reorganizar nada. Dejé los libros exactamente como los encontraba, aunque me doliera ver esa hermosa biblioteca sumida en el caos. Pero entonces empezaron a aparecer las señales. La primera fue una taza de té. Llegué una noche y la encontré sobre la mesa principal de la biblioteca, todavía humeante, con una pequeña nota escrita a mano. Para mantener el frío de la madrugada lejos. L. Pensé que era una coincidencia, que tal vez había olvidado llevársela. Pero el té estaba perfecto, con la cantidad exacta de azúcar que me gustaba, aunque nunca le había dicho a nadie cómo lo tomaba. La segunda señal llegó 3 noches después. Un cobertor suave, de cachemira color crema, estaba doblado cuidadosamente sobre el sillón de lectura donde a veces me sentaba durante mis descansos. No había nota esta vez, pero olía levemente a lavanda, como el perfume que usaba mi madre cuando yo era niña. Empecé a darme cuenta de que Lionel me observaba más de lo que pensaba. Lo veía algunas veces al final del pasillo, solo una silueta en la penumbra, pero nunca se acercaba. Nunca me hablaba directamente. Era como si estuviera estudiándome, tratando de entender algo que yo misma no comprendía. La tercera señal fue la que me convenció de que algo extraño estaba pasando. Llegué una noche y encontré 3 libros colocados estratégicamente sobre la mesa principal. No eran libros al azar. Uno era sobre mujeres que habían superado tragedias familiares, otro sobre cómo reconstruir tu vida después de los 60, y el tercero, el que me hizo temblar, era sobre el abuso psicológico en las familias. Esa noche no pude concentrarme en el trabajo. Me senté en el sillón,
envuelta en el cobertor que ahora sospechaba que era un regalo, y hojeé los libros. Era como si alguien hubiera estado leyendo mi alma, como si supiera exactamente por lo que estaba pasando. Al día siguiente, Rosa me contó algo que me puso los pelos de punta. «Angélica, ayer vino un hombre muy elegante preguntando por ti», me dijo mientras desayunábamos en su pequeña cocina. Dijo que se llamaba Lionel. Quería saber si estabas bien, si necesitabas algo. Se me secó la boca. «¿Qué le dijiste?» «Pues la verdad que habías tenido problemas con tus hijos, que te habían echado de tu casa». Se veía muy preocupado. Me preguntó si sabía los nombres de tus hijos y dónde vivían ahora. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Por qué Lionel querría saber sobre David y Miranda? ¿Qué tenían que ver mis problemas familiares con él? Esa noche llegué al trabajo con más preguntas que respuestas. Lionel me estaba esperando en la biblioteca, sentado en su silla favorita junto a la chimenea. Por primera vez en las 4 semanas que llevaba trabajando para él, me habló directamente. «Angélica, ¿podríamos conversar un momento?» Mi corazón se aceleró. Esta era la conversación que había estado temiendo. Me iba a despedir. Lo sabía. Me senté en el borde del sillón, las manos entrelazadas en mi regazo, preparándome para lo peor. «He notado que reorganizas los libros», comenzó, y yo cerré los ojos esperando el golpe final. «Y quiero que sepas que no me molesta. Al contrario». Abrí los ojos, confundida. «Esta biblioteca ha estado en desorden durante años», continuó, mirando hacia los estantes. «Mi esposa era quien la mantenía organizada. Cuando ella murió hace 5 años, perdí el interés en mantener las cosas en su lugar. Pero verte trabajar, verte cuidar estos libros como si fueran tesoros, me recuerda por qué esta habitación era tan especial para nosotros». Se quedó en silencio por un momento, perdido en algún recuerdo. «Tu amiga me contó sobre tus hijos», dijo finalmente, y yo sentí que se me encogía el estómago. «¿Sobre cómo te trataron?» «Señor Hartwell, eso no tiene nada que ver con mi trabajo», murmuré, avergonzada. «Tienes razón», asintió. «Pero sí tiene que ver con el tipo de persona que eres, y con por qué decidí contratarte antes incluso de conocerte». Me quedé sin palabras. ¿Qué quería decir con eso? «Angélica, he estado investigando a tus hijos». Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Qué? David y Miranda Patterson. Él trabaja para una firma de contabilidad. Ella es agente de bienes raíces. Compraron tu casa por $60,000 menos de su valor real, aprovechándose de tu situación. Ya la pusieron en venta por $250,000 más de lo que pagaron. El mundo se me vino abajo. ¿Cómo? ¿Cómo sabe todo eso? Lionel se inclinó hacia adelante, sus ojos azules brillando con una intensidad que me asustó. «Porque tengo recursos, Angélica, y porque cuando veo una injusticia no puedo quedarme de brazos cruzados». «¿Pero por qué? Apenas me conoce». «Eso es cierto», admitió, «pero conozco lo suficiente. Conozco a una mujer que limpia estos libros como si fueran sus propios hijos. Conozco a alguien que reorganiza una biblioteca entera sin que se lo pidan, solo porque cree que las cosas hermosas merecen estar en orden. Y conozco a una madre que fue traicionada por las personas que más debería amar». Se levantó y caminó hacia la ventana mirando hacia la noche. «También sé algo más, Angélica. Algo que tus hijos no saben que yo sé. Algo que podría cambiar todo». Mi respiración se volvió superficial. «¿Qué cosa?» Lionel se volteó hacia mí y por primera vez desde que lo conocía, vi algo parecido a la rabia en sus ojos. «Sé que están planeando declararte mentalmente incapacitada para quedarse con el dinero de la venta de tu casa. Ya contrataron a un abogado especializado en tutela de adultos mayores». Las palabras de Lionel me golpearon como un puño en el estómago. Mentalmente incapacitada. Esas 2 palabras resonaron en mi cabeza como una sentencia de muerte. Me aferré a los brazos del sillón, sintiendo que el mundo se tambaleaba a mi alrededor. «Eso es imposible», susurré, aunque mi voz sonaba tan débil que apenas me escuché a mí misma.
Yo estoy perfectamente bien. Trabajo aquí, manejo mis asuntos, no hay ninguna razón para... Angélica, Lionel me interrumpió gentilmente, regresando a su silla. Los hijos adultos que quieren hacerse cargo de los bienes de sus padres no necesitan muchas razones. Solo necesitan un abogado astuto y un psicólogo dispuesto a firmar un papel. Se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas. Ya visitaron a un doctor que se especializa en estos casos. Le dijeron que estás confundida, que a veces no reconoces a las personas, que dejas la estufa encendida. Mentiras, por supuesto, pero mentiras bien construidas. Sentí que las lágrimas comenzaban a brotar otra vez. Durante los últimos meses, desde que me echaron de casa, había luchado contra la sensación de que todo era mi culpa, de que tal vez realmente era una carga para mis hijos. Pero escuchar esto, saber que habían planeado destruir mi reputación y mi autonomía, era peor que cualquier pesadilla. ¿Cómo sabe todo esto?, pregunté, limpiándome las mejillas con el dorso de la mano. Lionel suspiró profundamente. Porque contraté a un investigador privado para que lo siguiera, y porque el abogado que contactaron solía trabajar para mí, hasta que descubrí que estaba ayudando a familias a estafar a sus padres ancianos. Lo despedí hace 3 años, pero mantengo contactos en su oficina. Me quedé mirándolo, tratando de procesar todo. ¿Pero por qué haría todo esto por mí? Soy solo su empleada de limpieza. No, dijo firmemente. No eres solo nada, Angélica. Se levantó y caminó hacia uno de los estantes más altos, sacando una caja de madera que parecía muy antigua. La puso sobre la mesa entre nosotros y la abrió cuidadosamente. Dentro había documentos, fotografías y lo que parecían ser reportes oficiales. Hace 6 meses, comenzó, mi nieta Sara me visitó. Tiene 23 años y está estudiando trabajo social. Me contó sobre un caso que había visto en sus prácticas profesionales. Una mujer mayor cuya familia la había manipulado para quitarle su casa y mandarla a un hogar de ancianos en contra de su voluntad. Sacó una fotografía de la caja. Era una imagen borrosa tomada desde lejos, pero pude reconocerme parada frente a lo que había sido mi casa, con una maleta en la mano. Sara estaba indignada por la injusticia del caso. Siguió investigando por su cuenta, documentando todo. Cuando me enseñó las fotos y me contó la historia, algo dentro de mí se rompió. Sus ojos se suavizaron mientras me miraba. ¿Sabes por qué, Angélica? Porque hace 40 años a mis propios padres les pasó algo similar. Mis hermanos los convencieron de que yo era un fracasado, que nunca conseguiría nada en la vida. Los manipularon para que me desheredaran y me echaran de casa cuando tenía 28 años. Se sentó de nuevo, con la caja abierta entre nosotros como un puente entre nuestras historias de dolor. Pasé décadas construyendo mi fortuna, en parte por orgullo, en parte para demostrarles que estaban equivocados. Cuando finalmente tuve éxito, ya era demasiado tarde. Mis padres habían muerto sin que pudiéramos reconciliarnos. Mis hermanos se habían quedado con todo y lo habían perdido debido a malas inversiones. Tocó gentilmente una de las fotografías en la caja. Cuando Sara me contó tu historia, fue como si el universo me estuviera dando una segunda oportunidad. No podía salvar a mis padres, pero tal vez podía ayudarte a ti. Entonces el trabajo. Comencé y él asintió. El trabajo era real. Necesitaba a alguien para cuidar esta biblioteca, es cierto, pero busqué específicamente a alguien en tu situación. Puse el anuncio en lugares donde sabía que una mujer en tu posición lo vería. Me quedé en silencio, asimilando todo. Por un lado, me sentía manipulada, como si hubiera sido parte de algún experimento. Por otro lado, había una calidez extraña en saber que alguien había luchado por mí cuando yo ni siquiera sabía que necesitaba que alguien luchara. Los documentos en esta caja, continuó Lionel, son copias de todo lo que han hecho tus hijos. Las escrituras fraudulentas, los reportes médicos falsos, las comunicaciones con el abogado. Tengo suficiente evidencia para enviarlos a la cárcel. Sentí un escalofrío de miedo mezclado con algo parecido a la esperanza. ¿Y qué piensa hacer con esa información? Esa decisión es tuya, Angélica. Pero antes de que decidas, hay algo más que necesitas saber.
Sacó otro documento de la caja, este más grueso que los demás. Mañana por la tarde, David y Miranda van a venir aquí. Mi sangre se heló. ¿Aquí? ¿Cómo saben dónde trabajo? Porque yo los invité. Me levanté del sillón tan rápido que me mareé. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Lionel se mantuvo calmado, aunque vi tensión en sus mandíbulas. Porque es hora de que enfrenten las consecuencias de sus acciones, y porque quiero que veas con tus propios ojos quiénes son realmente cuando creen que nadie los está observando. No entiendo. Angélica, ellos creen que van a venir aquí a conocer a tu jefe, a convencerlo de que eres una empleada problemática que necesita supervisión médica. Van a tratar de usar mi influencia para acelerar el proceso de declararte incapacitada. La habitación comenzó a girar a mi alrededor. Me senté de nuevo, aferrándome al sillón. Les dije por teléfono que había notado algunos comportamientos extraños en ti, que estaba preocupado por tu bienestar mental, que tal vez ellos tenían razón en sus preocupaciones sobre tu salud. ¿Por qué les diría eso?, exclamé, sintiéndome traicionada. Porque quiero que se relajen, que bajen la guardia. Quiero que revelen exactamente qué tan lejos están dispuestos a llegar para destruirte. Se inclinó hacia mí, sus ojos azules brillando con determinación. Y quiero que tú los escuches. Quiero que oigas con tus propios oídos cómo hablan de ti cuando creen que estás indefensa. Porque sospecho que una parte de ti todavía los ama, todavía espera que tal vez haya un malentendido, que tal vez puedan cambiar. Tenía razón. A pesar de todo, una parte de mí seguía aferrada a la esperanza de que David, mi hijo mayor, el niño que solía acurrucarse conmigo durante las tormentas, encontrara algo de amor en su corazón, que recordara quién era yo antes de que Miranda lo envenenara contra mí. Mañana, dijo Lionel firmemente, esa esperanza va a morir, y cuando muera, vas a ser libre para tomar la decisión que necesitas tomar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en el sofá de rosa, mirando al techo y preguntándome si tenía el valor para enfrentar lo que vendría. Durante 67 años había sido una mujer que evitaba los conflictos, que prefería la paz a la justicia. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, pensé en Lionel arriesgando su reputación para protegerme. Pensé en su nieta Sara, una joven que ni siquiera me conocía pero que había documentado mi sufrimiento porque le importaba la justicia. Y por primera vez en meses sentí algo que había olvidado que existía. Rabia. Una rabia limpia y pura contra las personas que habían tomado mi amor y lo habían usado como arma contra mí. La tarde siguiente llegó demasiado rápido. Lionel me había pedido que llegara 2 horas antes de mi turno habitual, y cuando entré por la puerta principal de la mansión, en lugar de la entrada de servicio que usaba normalmente, me sentí como si estuviera entrando a un territorio completamente diferente. «Vas a estar en la habitación contigua», me explicó Lionel mientras me guiaba por un pasillo que nunca había visto. «Hay un panel de vidrio que puedes ver a través de él, pero ellos no pueden verte, y todo se está grabando». Me enseñó una habitación pequeña pero elegante, con un sillón cómodo, positioned frente a una pared que parecía normal, pero que en realidad era una ventana de una sola dirección. Desde allí podía ver perfectamente la biblioteca donde había pasado tantas noches reorganizando libros y encontrando paz. ¿Estás seguro de que quiero hacer esto?, y pregunté, mi voz temblando ligeramente. No, respondió honestamente. Pero creo que necesitas hacerlo. Para poder seguir adelante, necesitas ver la verdad completa. Me senté en el sillón, las manos entrelazadas en mi regazo, y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 4 en punto exactamente, escuché el timbre. Momentos después, las voces familiares de David y Miranda llenaron la biblioteca. Verlos después de tantos meses me golpeó como una bofetada. David llevaba su traje más caro, el que yo le había ayudado a comprar para su primera entrevista de trabajo. Miranda lucía un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses cuando trabajaba en el servicio postal. «Señor Hardwell», escuché la voz de David, suave y profesional. «Muchas gracias por recibirnos. Estamos muy preocupados por nuestra madre». Lionel los invitó a sentarse,
ofreciéndoles té que Miranda rechazó con un gesto despectivo. Entiendo que han notado algunos comportamientos preocupantes en Angélica, dijo Lionel, su actuación perfecta. Me alegra que se hayan acercado a mí. Miranda se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que me hizo sentir náuseas. Señor Harwell, usted parece ser un hombre inteligente y exitoso. Seguramente entiende la importancia de proteger sus intereses. Tener una empleada con problemas mentales podría ser un gran riesgo para usted. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó Lionel, su voz neutral. David tomó la palabra, y al escucharlo, sentí como si un extraño estuviera hablando con la voz de mi hijo. Pérdida de memoria, confusión, comportamientos obsesivos. El mes pasado la encontramos reorganizando los mismos cajones una y otra vez, sin recordar que ya lo había hecho. Y la semana pasada nos llamó preguntando por su hermana, que murió hace 15 años. Mentiras. Cada palabra que salía de su boca era una mentira fabricada. Mi hermana estaba viva y bien, viviendo en Florida, y nunca había tenido problemas de memoria en mi vida. También hemos notado que está acumulando cosas, agregó Miranda, sacando su teléfono. Mire estas fotos. Desde mi posición pude ver que les estaba enseñando fotografías de mi antigua habitación, pero las imágenes habían sido manipuladas para hacerla ver llena de basura y desorden. En realidad, yo siempre había mantenido mi espacio inmaculadamente limpio. Dios mío, murmuró Lionel con perfecta actuación. No tenía idea de que las cosas estuvieran tan mal. Es por eso que necesitamos actuar rápido, dijo David, sacando algunos documentos de su maletín. Hemos consultado con un especialista en salud mental geriátrica. Está dispuesto a evaluarla y emitir un certificado de incapacidad mental que nos permitiría tomar las decisiones necesarias para su bienestar. ¿Y qué tipo de decisiones serían esas?, preguntó Lionel. Miranda se enderezó como un depredador que ha visto a su presa. Bueno, obviamente necesitaría estar en un lugar donde pueda recibir cuidado profesional las 24 horas. Ya hemos encontrado una institución excelente que cuesta solo $1,200 al mes. Solo $1,200. Lo dijo como si fuera una ganga, como si mi libertad y dignidad tuvieran un precio de oferta. Y por supuesto, continuó David, necesitaríamos acceso completo a sus finanzas para manejar sus cuidados. La venta de su casa anterior nos dio aproximadamente $120,000 que podríamos invertir sabiamente para asegurar su futuro. Mentira tras mentira. La casa se había vendido por $280,000 y ellos se habían quedado con la mayoría del dinero. Entiendo su preocupación, dijo Lionel cuidadosamente, pero me pregunto, ¿han considerado otras opciones? ¿Tal vez traer a una enfermera a casa o encontrar un programa de día para adultos mayores? David y Miranda intercambiaron una mirada que me heló la sangre. Señor Hartwell, dijo Miranda con una sonrisa que no llegó a sus ojos, apreciamos su preocupación, pero creemos que ya hemos sido demasiado pacientes. Francamente, hemos estado cargando con esta responsabilidad durante demasiado tiempo. Responsabilidad, repitió David, y la manera en que dijo la palabra me partió el corazón. Mire, mi madre fue una buena persona en su momento, pero ahora es una carga. No podemos seguir sacrificando nuestras vidas y las de nuestros hijos por alguien que ni siquiera nos reconoce la mitad del tiempo. Además, agregó Miranda, su voz volviéndose más dura, no es como si fuera a mejorar, solo va a empeorar, y entre más tiempo esperemos, más dinero va a costar cuidarla. Lionel se reclinó en su silla, estudiándolos. Me sorprende escuchar esto. En mis interacciones con Angélica, la he encontrado bastante lúcida. De hecho, ha estado reorganizando mi biblioteca de una manera que demuestra una mente muy organizada y capaz. David se rió, pero fue una risa fría y cruel. Oh, eso. Sí, siempre ha sido obsesiva con el orden, pero eso no significa que esté cuerda. De hecho, esa obsesión es parte del problema. Y honestamente, dijo Miranda, su máscara de preocupación filial finalmente cayendo por completo. Ya no podemos seguir fingiendo que nos importa. Queremos nuestras vidas de vuelta.
Queremos poder viajar sin preocuparnos por si ha dejado una estufa encendida o si está vagando por las calles en pijama. Nunca he hecho ninguna de esas cosas, susurré desde mi escondite, pero por supuesto no podían escucharme. Entonces, dijo Lionel lentamente, lo que me están pidiendo es que testifique que Angélica es incompetente, basándome en mi observación de que mantiene mi biblioteca organizada. Exactamente, dijo David, visiblemente aliviado de que Lionel pareciera entender. Su testimonio como empleador sería muy valioso para nuestro caso. Lionel se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, dándoles la espalda. Y una vez que obtengan la custodia legal, ¿qué pasará con el dinero que mencionaron? Los $120,000 de la venta de la casa. Bueno, dijo Miranda rápidamente, obviamente ese dinero se usaría para sus cuidados, para la institución, medicamentos, todo lo necesario. Por supuesto, murmuró Lionel. Y supongo que ustedes serían los administradores de esos fondos. Naturalmente, dijo David. Somos su familia. Nadie más se va a hacer cargo de ella. Lionel se volteó hacia ellos, y aunque no podía ver su expresión desde mi ángulo, algo en su postura cambió. Hay algo que me intriga, dijo, su voz aún calmada, pero con un tono diferente. Si Angélica está tan enferma como dicen, ¿cómo es posible que haya estado trabajando para mí durante un mes sin que yo notara ningún problema? David y Miranda se pusieron rígidos. Bueno, balbuceó David, a veces tiene momentos de lucidez. Y además, interrumpió Miranda, usted solo la ve por las noches cuando está tranquila. Los problemas aparecen principalmente durante el día, cuando hay más estrés. Entiendo, dijo Lionel. En ese caso, me pregunto si podrían explicarme esto. Sacó una carpeta de su escritorio y la abrió. Porque tengo aquí la documentación completa de la venta de la casa de Angélica. Y según estos registros oficiales, la casa se vendió por $280,000, no $120,000 como ustedes afirmaron. El silencio que siguió fue ensordecedor. El silencio que siguió a las palabras de Lionel fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mis tímpanos. Desde mi escondite, vi cómo David y Miranda se miraron, sus caras pálidas como la cera. Miranda fue la primera en recuperarse, su entrenamiento como agente de bienes raíces ayudándola a pensar rápido bajo presión. Señor Hartwell, dijo con una sonrisa forzada, creo que hay alguna confusión. Los números que usted tiene deben incluir comisiones y otros gastos. No, la interrumpió Lionel, su voz ahora completamente despojada de cualquier pretensión de amabilidad. Estos son los números netos. Ustedes recibieron $280,000 por la casa de su madre. Y según mis registros, también vaciaron su cuenta de ahorros, que contenía otros $32,000. David se levantó abruptamente, su cara ahora roja de ira en lugar de pálida de miedo. No sé quién le dio esa información, pero está completamente equivocado. Y francamente, no veo cómo nuestros asuntos financieros familiares son de su incumbencia. Se vuelven de mi incumbencia, dijo Lionel fríamente, cuando intentan usar mi testimonio para cometer fraude. Miranda también se levantó, agarrando su bolso como si fuera un escudo. Creo que esta conversación ha ido demasiado lejos. David, vámonos. Es obvio que el señor Hartwell ha sido influenciado por las fantasías de tu madre, pero Lionel no había terminado. Siéntense, dijo, y había algo en su voz que hizo que ambos obedecieran automáticamente. Porque hay más. Sacó otra carpeta, esta más gruesa que la primera. Tengo aquí copias de sus comunicaciones con el abogado Mitchell Reeves, especializado en casos de tutela de adultos mayores. Tengo las transcripciones de sus conversaciones con el Dr. Harold Beck, quien está dispuesto a declarar mentalmente incompetente a una mujer que nunca ha examinado, a cambio de $5,000. La cara de David se desplomó. Miranda parecía a punto de vomitar. También tengo, continuó Lionel implacablemente, grabaciones de sus conversaciones telefónicas donde discuten cómo dividirse el dinero de Angélica una vez que la declaren incompetente. Fue entonces cuando David perdió completamente el control. Está bien, sí,
Tomamos el dinero. Pero no es robo, es compensación. ¿Sabe cuánto hemos gastado en esa mujer a lo largo de los años? ¿Sabe cuánto me costó cuando tuve que faltar al trabajo para lidiar con sus dramas? ¿O cuánto gastamos en regalos de Navidad y cumpleaños durante décadas? Miranda lo tomó del brazo, tratando de hacerlo callar, pero él estaba más allá de cualquier control. «Nos debe ese dinero», gritó, señalando hacia la pared donde yo estaba escondida, aunque no sabía que estaba allí. «Nos debe por todos los años que arruinó nuestras vidas con su necesidad constante de atención y validación». «¿En qué necesidad de atención?», preguntó Lionel. Siempre llamando para quejarse de que se sentía sola, siempre esperando que la visitáramos cada fin de semana, siempre comentando sobre lo que otros padres recibían de sus hijos. Era agotador. Miranda finalmente logró que David se callara, pero el daño ya estaba hecho. «Creo», dijo Lionel lentamente, «que hay alguien que debería escuchar esto». Caminó hacia la pared donde yo estaba oculta y tocó suavemente. Era mi señal para salir. Mis piernas temblaron cuando me levanté del sillón, mis manos temblaron cuando abrí la puerta, y mi corazón se rompió completamente cuando vi las caras de David y Miranda al darse cuenta de que había estado allí todo el tiempo. «Hola, David», dije suavemente, mi voz más tranquila de lo que había esperado. «Hola, Miranda». David se veía como si hubiera visto un fantasma. Miranda parecía un animal atrapado buscando una ruta de escape. «Mamá», balbuceó David. «No, no era. Quiero decir, no te molestes», dije, caminando lentamente hacia el centro de la habitación. Escuché todo. Hubo un momento de silencio absoluto. Entonces Miranda, siempre la luchadora, decidió atacar. «¿Estás bien?», dijo acusadoramente. «Todo este tiempo hemos estado preocupados por ti y estás perfectamente bien». «Sí», respondí simplemente. «Estoy bien, siempre estuve bien. Ustedes inventaron todo». «Pero el doctor dijo». «El doctor nunca me vio», la interrumpí. «Y ustedes lo saben porque ustedes le pagaron para que dijera lo que necesitaban que dijera». David finalmente encontró su voz. «Mamá, puedes estar enojada, pero necesitas entender que todo lo que hicimos fue por tu propio bien. No puedes vivir sola para siempre, y nosotros». «¿Ustedes qué?», pregunté, sintiéndome más fuerte con cada palabra. «¿Se preocupan por mí? ¿Cómo se preocuparon cuando me echaron de mi casa? ¿Cómo se preocuparon cuando vendieron esa casa sin siquiera decirme cuánto recibieron por ella?» Lionel se acercó y puso una mano gentil en mi hombro. «Angélica, hay algo más que quiero que sepas antes de que decidas qué hacer a continuación». Me volteé hacia él, confundida. ¿Qué más podía haber? «Cuando comencé a investigar tu caso», dijo, mirándome directamente a los ojos, «era solo por justicia. Quería corregir un error, ayudar a alguien que había sido tratada injustamente». Hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran difíciles de decir. «Pero en estas últimas semanas, viendo cómo cuidas esta biblioteca, viendo la gentileza con que tratas cada libro como si fuera un tesoro, viendo cómo encuentras belleza y orden en medio del caos, he descubierto algo que no esperaba». Mi corazón comenzó a latir más rápido. He descubierto que a los 70 años, cuando pensé que mi corazón estaba demasiado cansado para sentir amor otra vez, me he enamorado de ti. Las palabras me golpearon como un rayo. Detrás de mí escuché a Miranda jadear audiblemente. «Lionel», susurré, sin saber qué más decir. «No espero nada», continuó rápidamente. «Solo quería que lo supieras. Quería que supieras que hay alguien en este mundo que te ve no como una carga o un problema que resolver, sino como una mujer extraordinaria que merece ser amada y respetada». Sentí las lágrimas corriendo por mis mejillas, pero por primera vez en meses no eran lágrimas de dolor. David se aclaró la garganta ruidosamente. «Esto es ridículo», dijo. «Mamá, no puedes estar considerando en serio». «¿Qué?». Me volteé hacia él, mi voz ahora firme como el acero. «¿No puedo estar considerando qué, David? ¿Ser feliz? ¿Ser amada? ¿Tener una vida que vale la pena vivir?
Pero tienes 67 años, protestó Miranda. ¿No crees que es un poco tarde para romance? Me reí, y fue la primera vez que me había reído realmente en meses. Miranda, tú tienes 35 años y llevas 12 años casada con mi hijo, y nunca te he visto mostrar ni una pizca del respeto y cariño genuino que Lionel me ha mostrado en un mes. Me volteé hacia Lionel, quien me miraba con una expresión de esperanza mezclada con miedo. No sé si lo que siento es amor, le dije honestamente. Pero sé que cuando estoy contigo, cuando estoy en esta biblioteca, me siento como la persona que solía ser antes de que ellos me convencieran de que no valía nada. Eso es suficiente para empezar, dijo suavemente. David dio un paso hacia nosotros, pero Lionel levantó una mano para detenerlo. Creo que ya han escuchado suficiente, dijo Lionel firmemente, y creo que es hora de que se vayan. ¿Y si no queremos irnos?, preguntó Miranda desafiante. Lionel sonrió, pero no había calidez en la expresión. Entonces llamaré a la policía y les entregaré toda la evidencia que tengo de su fraude. ¿Prefieren irse por su cuenta o con esposas? David y Miranda intercambiaron una mirada desesperada. Finalmente, David se volteó hacia mí una última vez. Mamá, si haces esto, si te casas con él, nunca volverás a ver a tus nietos. Por un momento, la amenaza me dolió como había dolido todas las otras veces que habían usado a mis nietos como arma contra mí. Pero entonces me di cuenta de algo. Hacía 2 años que no veía a mis nietos de todos modos. Ellos ya me los habían quitado. David, dije tranquilamente, ya no los veo. No has cambiado nada excepto admitir finalmente lo que ya sabía. Fue la última conversación que tuve con mis hijos. 6 meses después, estoy sentada en la misma biblioteca donde una vez limpiaba los pisos como empleada, pero ahora como la señora de la casa. Hay una taza de té junto a mí, humeando gentilmente en la tarde de otoño, y un libro de poesía abierto en mi regazo. Pero no estoy leyendo, estoy recordando. El día después del enfrentamiento con David y Miranda, Lionel y yo nos sentamos en esta misma habitación y hablamos durante horas, no sobre amor o romance, sino sobre dolor, sobre la traición de nuestras familias, sobre los años perdidos, sobre el miedo de volver a confiar. No tenemos que apresurarnos, me había dicho, tomando mi mano entre las suyas. Tenemos tiempo, probablemente más tiempo del que crees. Tenía razón. A los 67 años, yo había asumido que mi vida estaba esencialmente terminada, que solo me quedaba esperar el final con la mayor dignidad posible. Pero Lionel me enseñó que los capítulos finales de una vida pueden ser los más hermosos si se escriben con las personas correctas. Nos casamos 3 meses después, en una ceremonia pequeña en el jardín de la mansión. Solo estuvimos nosotros, Rosa como mi testigo, y Sara, la nieta de Lionel que había comenzado toda esta historia al documentar mi sufrimiento. Sara lloró durante toda la ceremonia, pero eran lágrimas de alegría. «Abuelo», le dijo a Lionel después de que intercambiáramos votos, «nunca te había visto tan feliz». Y era verdad. Lionel irradiaba una paz que no había tenido cuando lo conocí. Más tarde me confesó que durante los 5 años desde la muerte de su primera esposa, había estado simplemente existiendo, no viviendo. «Tú me devolviste a la vida», me dijo esa noche mientras bailábamos lentamente en la biblioteca bajo las luces suaves. Pero la verdadera satisfacción llegó 2 semanas después de nuestra boda. Estaba organizando algunos libros nuevos que Lionel había comprado cuando escuché voces familiares en la entrada principal. David y Miranda habían venido sin invitación, con los niños esta vez. Mis nietos, a quienes había visto por última vez hacía 3 años. «No pueden simplemente presentarse aquí», escuché decir a Thomas, el mayordomo que Lionel había contratado para ayudarme a manejar la casa. «Es nuestra madre», insistió David. «Tenemos derecho a verla». «No después de lo que hicieron», respondió Thomas firmemente. La señora Hartwell fue muy clara sobre esto. La señora Hartwell. Incluso después de 3 meses, ese nombre todavía me hacía sonreír. Bajé las escaleras lentamente, tomándome mi tiempo. Cuando llegué al vestíbulo,
encontré a David y Miranda parados incómodamente junto a la puerta, con mis 2 nietos escondidos detrás de ellos. Los niños habían crecido tanto que apenas los reconocí. Angélica, dijo David, usando mi nombre por primera vez en años en lugar de mamá. Necesitamos hablar. No, no necesitamos, respondí calmadamente. Ustedes tuvieron su oportunidad de hablar y la usaron para tratar de destruirme. Miranda dio un paso adelante, llevando a la niña más pequeña de la mano. Mira, sé que las cosas se salieron de control, pero los niños extrañan a su abuela. Era una mentira, por supuesto. Los niños me miraban como si fuera una extraña, lo cual era exactamente lo que era para ellos. Habían pasado años desde que David y Miranda me habían permitido tener una relación real con ellos. Los niños me extrañan, repetí lentamente. Qué interesante, porque cuando les pregunté si podía verlos para mi cumpleaños el año pasado, Miranda me dijo que estaban demasiado ocupados. Y cuando quise llevarlos al zoológico el verano pasado, David me dijo que preferían quedarse en casa. La cara de David se puso roja. Eso fue diferente. Estábamos protegiendo a los niños de tu comportamiento errático. Mi comportamiento errático, murmuré. Y luego me reí. David, el único comportamiento errático aquí fue el de ustedes, tratando de robarme mi dinero y mi libertad. Fue entonces cuando la niña más pequeña, Emma, habló por primera vez. Abuela, ¿por qué papá dice que estás enferma? Te ves bien. Mi corazón se partió un poco. Esta niña había sido manipulada para creer que su abuela estaba loca, que era alguien a quien temer. Me arrodillé hasta quedar a su altura. No estoy enferma, querida Emma. Tu papá y tu mamá inventaron eso porque querían quedarse con dinero que no les pertenecía. ¡Eso no es cierto!, estalló Miranda. No puedes decirle eso a una niña. ¿Por qué no?, pregunté, levantándome. Es la verdad. ¿O prefieres que crezca creyendo las mismas mentiras que ustedes inventaron? David cambió de táctica, como siempre hacía cuando se veía acorralado. Muy bien, cometimos errores, pero somos familia, mamá. Seguramente podemos superar esto. Familia. Repetí la palabra como si fuera veneno en mi boca. ¿Sabes qué descubrí sobre la familia verdadera, David? Que no tiene nada que ver con la sangre. Lionel apareció en ese momento, como si hubiera estado esperando la señal perfecta. Puso una mano protectora en mi espalda. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó, aunque su tono dejaba claro que ya sabía la respuesta. No hay problema, dijo David rápidamente. Solo estamos visitando a mamá. Sin invitación, agregó Lionel. En una propiedad privada, después de que se les pidió específicamente que no regresaran. Miranda levantó la barbilla desafiante. Ustedes no pueden mantenernos alejados de ella para siempre. Tenemos derechos legales. Lionel sonrió, pero fue la sonrisa de un tiburón. ¿Derechos legales? ¿Como el derecho legal que tenían para robar el dinero de la venta de su casa? ¿O el derecho legal para falsificar reportes médicos? David palideció. Porque debo mencionar, continuó Lionel, que aunque Angélica decidió no presentar cargos criminales contra ustedes, esa decisión puede cambiar en cualquier momento, particularmente si continúan acosándola. No es acoso, protestó David. ¿Es qué?, interrumpí. ¿Es otra manipulación? ¿Otro plan para controlarme? ¿O tal vez se enteraron de que ahora tengo acceso a dinero real y quieren intentar otra estafa? El silencio que siguió me dio la respuesta que necesitaba. Eso es exactamente lo que es, dije, sintiendo una tristeza profunda, pero también una claridad cristalina. Ustedes no me extrañan. Ustedes extrañan lo que pensaban que podrían obtener de mí. Emma tiró de la falda de Miranda. Mami, ¿por qué la abuela parece tan triste? Miranda la alzó rápidamente. Porque la abuela se ha vuelto una persona muy amargada, cariño. Fue la gota que derramó el vaso. Tomás, dije sin apartar la mirada de Miranda. Por favor, llama a seguridad. No será necesario, dijo David rápidamente. Ya nos vamos. Pero antes de irse, se volteó hacia mí una última vez. Mamá, cuando te canses de jugar a ser rica, cuando él se aburra de ti, recuerda que nosotros somos tu verdadera familia.
Seremos los únicos que queden. David, dije suavemente, tú no eres mi familia. Tú eres un extraño que comparte mi sangre. Mi familia está aquí, en esta casa, con las personas que me aman sin condiciones. Los vi alejarse por el sendero circular, subir a su auto y desaparecer por la puerta principal. Sabía que no volverían. No tenían nada más que ganar de mí, y sin la posibilidad de beneficio, no tenían ningún interés en mantener contacto. Esa noche, mientras Lionel y yo cenábamos en el comedor principal, le pregunté algo que había estado en mi mente durante semanas. ¿Te arrepientes alguna vez de haberte involucrado en todo este lío conmigo? Él dejó su tenedor y me miró con esos ojos azules que habían aprendido a leer cada expresión de mi cara. Angélica, antes de conocerte, esta casa era un mausoleo. Yo era un hombre que vivía entre recuerdos, esperando la muerte. Tú me devolviste la vida. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Pero perdiste la oportunidad de tener una vejez tranquila, insistí. En lugar de eso, te casaste con una mujer con una familia tóxica y un pasado complicado. Lionel se levantó y vino a arrodillarse junto a mi silla, tomando mis manos entre las suyas. Mi amor, dijo, y mi corazón todavía se saltaba un latido cada vez que me llamaba así. Tú no tienes una familia tóxica. Tú tienes personas tóxicas que solían aprovecharse de tu bondad, pero ya no tienen poder sobre ti. Tenía razón. En los meses desde nuestra boda, había florecido de maneras que nunca pensé posibles a mi edad. Lionel me había inscrito en clases de arte, algo que siempre había querido hacer, pero nunca pude permitirme. Habíamos viajado a París, donde vimos juntos las obras maestras que solo había conocido en libros. Habíamos organizado cenas para otros matrimonios mayores, creando una pequeña comunidad de personas que entendían el regalo de encontrar amor en la tercera edad. Pero lo más importante, había recuperado mi sentido de valor personal. Ya no me levantaba cada mañana preguntándome qué había hecho mal para merecer el rechazo de mis hijos. En lugar de eso, me levantaba preguntándome qué aventura nueva Lionel y yo podríamos compartir ese día. Esta mañana, mientras organizaba mi sección favorita de la biblioteca, encontré una nota que Lionel había escondido entre las páginas de un libro de poemas de Elizabeth Barrett Browning. Decía simplemente, para la mujer que me enseñó que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo. Con todo mi amor, L. Ahora, mientras el sol se pone a través de las ventanas altas de la biblioteca, pienso en el camino que me trajo aquí. Empezó con el dolor más profundo que había conocido, ser rechazada por mis propios hijos. Pero ese dolor me llevó a este lugar, a esta vida, a este amor que nunca busqué, pero que ahora no puedo imaginar vivir sin él. Escucho los pasos de Lionel en el pasillo, regresando de su caminata vespertina por los jardines. En unos momentos entrará por esa puerta con una sonrisa en la cara y me preguntará sobre mi día, realmente queriendo escuchar la respuesta. Me contará sobre las flores que están empezando a brotar y sobre el libro que está leyendo. Y más tarde, después de la cena, bailaremos lentamente en esta misma biblioteca mientras las estrellas aparecen en el cielo de otoño. David tenía razón sobre una cosa. Lionel y yo probablemente no tenemos para siempre. A nuestras edades, cada día es un regalo, pero tal vez por eso este amor es tan puro, tan intenso. No tenemos tiempo para juegos, para manipulaciones, para tomar el uno al otro por hecho. La puerta se abre y Lionel entra, exactamente como predije, con una sonrisa en la cara. ¿Cómo estuvo tu tarde, mi amor?, pregunta, besando la coronilla de mi cabeza. Perfecta, respondo, y por primera vez en 67 años es completamente cierto.